اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Tenemos el cuarto elemento que también purifica, que más que un elemento es un estado, digamos, algo que ocurre, un suceso, que se llama al-istihala, que tiene que ver con la transformación o la metamorfosis de un ser o de un cuerpo o de algo, una materia. Dice al-istihala hiya tahawulu jismin najis aw mutanajjis ila jism akhar. Dice la transformación es cuando un cuerpo impurificado o algo impuro, por ejemplo el perro, o por ejemplo la sangre, o algo impurificado como por ejemplo una madera ensangrentada, o sea, con sangre. Es la transformación cuando se transforma en otro cuerpo, como por ejemplo una madera impurificada que se queme y se transforma en ceniza. Ahí hay una transformación completa. Tiene que haber una transformación sustancial, o sea que al comienzo sea algo, luego de la transformación ese algo ya no sea más ese algo, esa cosa, ese elemento. Por un ejemplo, madera impurificada, se quema, al quemarse se transforma en ceniza. Yo ya no puedo decir de la ceniza que esa es la madera. No, la madera tiene otra sustancia, tiene otra forma, otra materia, otra estructura, otra imagen, otras características. Entonces, cuando hay una transformación sustancial, donde cambia su forma, cambia su imagen, su apariencia, su materia, sus características, entonces ya no puedo llamarlo del mismo modo. Ahí podemos decir que eso mismo purifica. La transformación de un cuerpo o de algo impuro o impurificado en algo totalmente diferente, eso lo hace puro. Da un ejemplo, por ejemplo, un perro que sea quemado y que se transforme en ceniza. Las cenizas ya son puras, porque ya no es más perro. O un agua, por ejemplo, que se evapore. Supongamos que tenemos un agua ahora que está hirviendo y empieza a evaporarse. Y el vapor, supongamos que va y toca el techo o la mano o algo. Eso que nos llega está puro, porque ya no es más agua, es el vapor. Dice, إذا تغيرت بعض أوصاف النجس أو المتنجس بدون تحقق الاستحالة واقعا فإنه يبقى على حالته من التنجس. Dice, si se comienzan a transformar algunas características de lo impurificado o de lo impuro, sin que se dé este fenómeno de la metamorfosis, como dijimos, o la transformación. En ese sentido, permanece najes, permanece impuro o impurificado. Por ejemplo, la sangre que cambie de color y se transforme en color amarillo. O, por ejemplo, la leche que está impurificada y se transforme en queso. O, por ejemplo, el agua que está impurificada y se transforme en hielo. Dice, ahí solo cambiaron algunas características. No hubo transformación. Este es un punto importante. La transformación, como dijimos, es una transformación sustancial. ¿Qué significa? Que como materia ya es otra cuestión, es otra cosa, que no tiene ningún tipo de características, ningún tipo de defectos como lo tenía antes. Por poner un ejemplo, para dar un ejemplo claro, yo tengo una madera. Entonces la madera ahora tiene un color, y tiene una estructura, y tiene una materia, y tiene efectos. Yo toco con la madera y sale un sonido, por poner un ejemplo. O si le pego a alguien, le duele. O con la madera puedo construir una casa. Esos son los efectos o la capacidad que tiene
la madera para poder transformar o para poder dejar huellas, digamos. Ahora, esa misma madera cuando yo la quemo, ya se transforma en ceniza. Esa ceniza, si yo le pego a alguien con la ceniza, no le duele. Si yo toco con la ceniza la mesa, no suena. Y si yo quiero construir una casa con la ceniza, no puedo. ¿Qué quiere decir? Que se transformó la madera en algo que es totalmente diferente. O sea que no tiene nada que ver. Diferente a la transformación de algunas características, como por ejemplo dijimos la sangre, que quizá es una sangre roja o por ejemplo bordó, y después bueno, con el tiempo o con algún tipo de transformación de ciertas características se transforma en color amarillo. Pero sigue siendo sangre, entonces ahí no hubo transformación, por lo tanto sigue siendo impura. Eso es lo que quiere decir con la transformación de algunas características sin la transformación sustancial. لا يكفي لطهارة المواد النجسة أجزاء تحليل كيميائي عليها أو إجراء تحليل كيميائي عليها بحيث يمنحها خاصية جديدة. Dice, no es suficiente en la purificación de las materias impurificadas echar algún análisis, bueno, dice análisis, pero no es, echar alguna materia química sobre ella, o algún polvo, o algo químico, para que cambie su característica. No es suficiente, sino que tiene que haber una transformación. Dice, لا تتحقق الاستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوثة والجراثيم وغيرها عن المياه المتنجسة، بل لا بد لتحقق الطهارة من تبخير المياه أولا ثم تصفيته أو تصفية البخار مرة ثانية ليصبح ماء مرة أخرى. Dice, no se transforma o no sucede, digamos, la transformación simplemente separando la materia mineral o lo impurificado o los microbios o todo lo que tenga que ver con esas cuestiones del agua impurificada, como para purificarla, sino que es necesario la purificación a través de la evaporación del agua y finalmente la transformación de ese vapor en agua nuevamente. Es decir, que en el agua, para que pueda purificarse, no es suficiente quitarle, por ejemplo, esa parte de impureza a través de los microbios que se les quita, puede ser, o a través de esas materias minerales, no es suficiente, sino que tiene que evaporarse toda y supongamos que ese vapor se puede transformar después en agua, ese segundo agua sí se considera pura porque hubo una transformación en vapor. Dice finalmente, إذا حولنا الحليب إلى جبن أمكننا تطهيره بوضعه في الماء الكثير بحيث يستولي الماء على جميع أجزائه. Dice, si la leche la transformamos en queso, supongamos que la leche está impurificada, la hacemos queso, ese queso se puede purificar después a través de el agua, de tal modo que el agua pueda llegar a todas las partes del queso. Por ejemplo, cuando se sumerge en ma kathir, en mucha agua abundante que habíamos hablado aquel día. Ahí, si llega a todas las partes del queso, entonces se purifica. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.